21 horas 24 minutitos, continuamos en Dialogando, hoy miércoles 26 de febrero y después de este bloque realmente que nos salimos de la agenda dura, ¿no? Periodística, pero qué bueno que desde una asociación gremial como es la Asociación de Agentes de la Propaganda Médica de Corrientes, lo que son visitadores médicos, tengan esta iniciativa y de apostar y de generar instituciones educativas, ¿no? Los Valijitas, el Jardín de Infantes, y Los Valijas, este Instituto de Educación Primaria, todos reconocidos por el Ministerio de Educación de la provincia. Vuelta de página y volvemos a la realidad. Lo tenemos nuevamente aquí en estudio y le agradecemos al licenciado Ataliba Laprovita en calidad de economista, abogado, docente universitario para hablar de varios temas menos de fútbol. Ataliba, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos lastimados los boquenses, Liliana. Ay. Estamos lastimados y desilusionados con algunos jugadores. Sí, hay cosas que tengo que hacer ese comentario porque, bueno, vos no querés hablar, pero hay que hablar. Porque no podemos seguir tapando el sol con las manos. No, esa no es mi intención, en lo más hay mínimo. Hay jugadores como el gran delantero que erró un gol ayer que habría que revisar. Se enredó, ¿no? El uruguayo no sé. Se enredó, le pegó al césped, no sé, se enredó con su pierna, no sé lo que hizo. Concentran 3 días en los mejores hoteles, tienen las mejores medias, las mejores remedias, los mejores pantalones. Y pero no tuvo una buena noche. Bueno, pero en fin. Sí, lo que yo no entiendo, tristeza Mantelli, más que lo de Cavani, lo que no entiendo es esa decisión de cambiar el arquero para los penales y después el muchachito, no lo estoy disminuyendo por esto, ¿no? Pero el que lo pusieron para que patee el último penal, para que ejecute, mejor dicho, el último penal y que no ejecutó. Lo del arquero, lo de Marchesín es... No soy autoridad para hablar de fútbol, pero como soy de Boca, no? sí. Como soy de Boca, sí me siento con cierta autoridad. Nunca hablé, pero la verdad que Boca... Pero entendió lo del banco ahí. Hizo un cambio millonario con este chico que erró el último penal. Y lo de Cavani es inentendible. Y lo del cambio del arquero, bueno, Gago lo explicó bien. Me parece que es entendible la explicación. Además, las estadísticas del arquero titular no son favorables, por lo tanto el cambio me parecía afortunado. A mí me pareció medio improvisado ahí lo que se dio hoy en esas imágenes. Una opinión personal, de alguien que no sabe mucho de fútbol. Bueno, vuelta de página, metámonos con el grupo Clarín Telecom Telefónica, que fue noticia esta semana, ¿no? Sí, la adquisición de Telecom, es decir, del grupo Clarín de Telefónica Argentina. Dirían acá en Corrientes, ¿qué significa eso? Bueno, en realidad vos me invitaste porque yo compartí con algunos amigos, amigas y clientes del estudio algunas reflexiones sobre esta cuestión que fue noticia el día lunes o martes, cuando se informó públicamente de que Telecom compraba ¿digo bien? Sí, Telecom compraba Telefónica. ¿Y de quién es Telecom? Y Telecom pertenece al grupo, en la Argentina pertenece al grupo Clarín. O sea, no es una empresa estatal. No es una empresa estatal, y de por sí la telefonía en la República Argentina y por lo tanto las empresas que brindan los servicios de banda ancha, de internet concretamente y de telefonía móvil, son privadas, y son privadas desde la década de los 90, cuando se elimina, habría que hacer un poco de historia de paso, Lili, cuando se elimina Entel en el año 91 y se traspasan las acciones, o mejor dicho, se privatiza el servicio de telecomunicación en la República Argentina, y se elimina la vieja Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y se divide el país en dos grandes territorios, en los cuales en el sur operaba Telefónica y en el norte opera Telecom. Y es un acuerdo que en ese momento figuraba en los pliegos de licitación o de concesión
de la telefonía en Argentina, que duraba esa distribución del territorio de ambas empresas hasta el año 98. A partir de ese momento ambas empresas podían brindar el mismo servicio en todo el territorio del país. Y es así que a partir del año 99 recibíamos llamados o ofertas permanentemente, tanto de Telefónica como de Telecom, para cambiarnos de compañía, por ¿no? ejemplo, recibíamos los servicios de Telecom, es decir, en ese momento era un monopolio garantizado por el Estado para asegurar determinada rentabilidad a partir de determinada inversión que en ese momento las empresas requerían para llevar adelante, para ingresar en este proceso de privatización. Es decir, sin abrir juicio de valor sobre la rentabilidad o sobre sobre el mismo proceso que en ese momento se dio. Esa fue la realidad. Y estamos hablando primariamente, perdona, sí, Taliba, primariamente de lo que hoy ya parece algo totalmente vetusto, telefonía fija, luego con el avance tecnológico, exacto, telefonía celular e internet también. Y Telecom, por ejemplo, incorpora la vieja Arnet, ¿te acordarás? Con sí, banda para prestar servicios de internet, conectados obviamente al teléfono fijo. Y eso duró hasta el año 2000, hasta que empezaron a aparecer obviamente los celulares más inteligentes y podíamos ya tener banda ancha a través de los móviles. Y a partir de ese momento obviamente se empezaron a incorporar muchas empresas a la República Argentina, pero con el gran dominio de Telecom, de Telefónica, que ya a partir de ese momento empezó a prestar sus servicios de banda ancha y de telefonía móvil a través de Movistar, y otras empresas que fueron incorporándose al mercado argentino como Claro, y otras empresas más chicas que prestaban servicios y que aún prestan servicios todavía en la República Argentina. Por ejemplo, una que ocupaba una porción muy pequeña del mercado en Argentina, un 3%, un 4%, no recuerdo ahora, llamada Nextel, por ejemplo, y que prestaban los mismos servicios. La cuestión es que hoy llegamos a una situación en el año 2025 donde el servicio de telefonía lo prestan tres grandes prestadores, tres grandes grupos económicos. En realidad tienen casi el 97% del mercado, estos tres grandes grupos. Por ahí no me quiero equivocar con estos porcentajes, bueno, los tengo a mano, pero más o menos están en esos porcentajes. Después, obviamente que hay otra tanta cantidad de empresas más chicas y la ENACOM va a tener muy bien estos números. Ya lamentablemente no tenemos oficina de ENACOM en Corrientes. Por disposición del gobierno nacional. Por disposición del gobierno nacional y el cierre de todas las oficinas en el interior. En esta política de achique y de ajuste del Estado. Pero termino esta idea primero en relación a la posición de mercado de las empresas de telecomunicaciones y justamente de banda ancha y telefonía móvil. Porque llegamos a una situación en la que, bien mal, vuelvo a repetirte, sin abrir juicio de valor, las tres empresas más importantes, Claro, Telecom y Telefónica, comprenden cada una un tercio o mejor dicho, aproximadamente el 30% de la posición de mercado. Telefónica a través de Movistar un poco menos. Es así que a partir del lunes la opinión pública se entera de que Telecom, en este caso perteneciente al grupo Clarín, allá por, no recuerdo bien el año, pero ya hace varios años, el grupo Clarín compró Telecom Argentina, Fibertel y Cablevisión. Exacto. O sea que ahí tenemos concentrado en el 30%, la comunicación. En el 30% tenemos concentrado esa porción de mercado. Lo que sucede es que con la compra de Telefónica, Telecom va a posicionarse en el mercado con un 60% de participación. Aproximadamente, puede ser un poquito más. Y claro, con la diferencia de las otras empresas más chicas, que en general son locales, con el resto. De ahí la importancia de la ENACOM en la regulación, sobre todo, y el impulso que la ENACOM durante varios años le ha dado a muchas empresas locales
porque sin esas empresas locales no habría servicio de banda ancha de Internet en el territorio nacional. Bueno, hoy, a partir del año pasado se han incorporado nuevas tecnologías al mercado argentino, como Starlink, por ejemplo, que permiten tener algún sistema de Internet en lugares más alejados. Zonas rurales, pienso. Zonas rurales, por ejemplo, exactamente. Vamos a hablar... o en barrios alejados nomás, ¿no? En barrios alejados, Corrientes, o acá en Santa Ana. Nosotros padecemos como medio de comunicación, por ejemplo, la mala señal. Vamos a un caso que seguramente debes tener oyentes allí. Santa Ana. En Santa Ana existen básicamente dos empresas, puede haber un poco más, pero hay dos empresas que prestan servicios de Internet. Y ahora se incorpora Starlink. Y obviamente también el uso de la banda ancha de datos de los otros operadores, como Claro Personal. Pero estas empresas que prestan y que prestan un gran servicio a la comunidad de estos pueblos chicos en el interior, como en el caso de Santa Ana, San Luis del Palmar y otro que lo tenemos aquí muy cerquita, sin estas empresas muchos vecinos estarían sin estos servicios tan útiles, tanto de Internet como inclusive la prestación de TV por cable. Entonces parece importante la cuestión de que una empresa como Telecom incorpore o que compre o que adquiera la mayoría de las acciones o la totalidad de las acciones de Telefónica Argentina. Pero ahí no va a concentrar prácticamente el mayor porcentaje del mercado de la comunicación a tal lío, porque estamos hablando telefonía, internet, televisión por cable, así a grosso modo. Bueno, una de las razones por las cuales yo divulgué esa reflexión que te pasé a vos y pasé a otros amigos y con colegas tuyos, es justamente porque, yo soy profesor de economía en la Facultad de Derecho, y uno de los temas que nosotros damos en la materia de economía política es justamente las cuestiones vinculadas a las estructuras de mercado, y donde trabajamos mucho ejemplos como este que en este momento estamos viviendo con esta situación particular. Y justamente porque hay una cuestión constitucional que limita los monopolios y lo pone al Estado como garante, como agente que defienda la competencia y que garantice la competencia, Liliana. Y de por sí hay una ley nacional que es la Ley de Defensa de la Competencia, que justamente no fue derogada, porque justamente lo que hay que promover es la competencia en el mercado, y lo que busca evitar, no eliminar, porque no la prohíbe tampoco, es la posición dominante o los monopolios. Claro, la concentración en... Los monopolios son en realidad muchas veces, hay monopolios de hecho, hay monopolios naturales o posiciones monopólicas a partir de la innovación tecnológica que generan determinado desarrollo, y que naturalmente hasta que no haya competencia en esa posición, en esa innovación tecnológica, van a ser monopolios a los cuales desde esta perspectiva podrían ser considerados hasta naturales. Pero también hay monopolios legales que son avalados por el Estado cuando razones económicas así lo determinen, como por ejemplo una empresa de energía, es decir, por ejemplo la DPEC, como una cuasi empresa en este caso, que presta un servicio de distribución eléctrica que si hubiera otra empresa ya la distribución eléctrica se volvería muy onerosa, más onerosa de lo que es para la sociedad. Uno de los riesgos de la concentración, digamos, en el mercado en manos de pocos es respecto, justamente usted recién mencionó eso, ¿no? El valor de la tarifa, los precios del servicio. Esa puede ser una razón. Esa puede ser una razón, pero fundamentalmente... Esa es una pregunta, perdón, le hago la otra antes de olvidarme o que se me pierda la idea. Esta adquisición de Telecom, es decir, le hace Grupo Clarín de Telefónica Argentina, legalmente, constitucionalmente, ¿se puede hacer o hay algún impedimento? Bueno, dos cosas. Uno, la regulación de la tarifa cuando el mercado está concentrado en manos de pocos, y esto otro, ¿no? Si legalmente no hay algún impedimento legal o constitucional. En la reforma del año 1994 se incorporan nuevos derechos y garantías en la Constitución Nacional.
uno de esos derechos y garantías que se incorporan, o una de esas garantías que se incorporan, es la que establece el artículo 42, cuando plantea en este artículo el constituyente la necesidad de garantizar la competencia en beneficio de los usuarios y consumidores, tanto de bienes como de servicios, pero fundamentalmente de servicios públicos, es decir, servicios que sirven a toda la comunidad. Y esto es muy clara, la Constitución en este sentido es muy clara, porque a su vez plantea que el Estado tiene que garantizar la competencia justamente porque considera, y esto ya corre por una explicación propia, considera al monopolio como la existencia de los monopolios como una posible causa de fallos de mercado. ¿Qué significa fallos de mercado? Significa que son situaciones de ineficiencia donde muchos individuos que interactúan como oferentes y demandantes no van a ver satisfechas sus necesidades porque hay posiciones abusivas de determinados actores o posiciones dominantes. Y ahí viene una cuestión clave que tiene que ver con esta idea de posición dominante, que en general muchos monopolios la tienen, sobre todo porque ejercen prácticas justamente anticompetitivas. Y esto es lo que plantea claramente y expresamente la Ley de Defensa de la Competencia. Pero la Ley de Defensa de la Competencia no solamente plantea situaciones de cuándo una posición económica puede ser dominante y cuándo es abusiva, sino que hay algo más interesante en esta ley, ¿sí? que establece los requisitos que tienen que llevar adelante los requisitos no solamente administrativos, sino también económicos, que tienen que atender las empresas que quieren llevar adelante, por ejemplo, fusiones y adquisiciones de otras compañías, la adquisición de las mayorías accionarias de otras empresas del mismo rubro y otras situaciones que la pongan en situación dominante. Y hay un dato, Liliana, que es interesante. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la autoridad de aplicación de esta ley... ¿Todavía existe? Sí. No fue derogada la ley. Pregunto por eso, ¿no? Y vos entras a internet y no solamente que está activa la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, o por lo menos lo que figura en internet, sino que todavía están los antecedentes de esto que te voy a contar. La ley prevé que cuando vaya a suceder o cuando vayan a suceder estas situaciones riesgosas de posiciones dominantes, las empresas tienen que informar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, amparada por esta ley, en el plazo máximo de una semana, luego de conocerse la intención seria, la intención formal de adquirir la compañía, de adquirir otra compañía del mismo rubro. Una semana. Si incumple, le cabe a la empresa que lleva adelante esta acción una serie de sanciones. Y hay 3 categorías de situaciones que se pueden dar. O la objeción absoluta a la adquisición por parte de la comisión. Obviamente la comisión elabora un informe, un dictamen, una objeción con cuestiones salvables o un permiso sobre esa posición de compra o de fusión adquisición que puede convertir a esa empresa en una empresa que abarque el tamaño del mercado, de tal modo de que la empresa en ningún momento habla de que la posición dominante esté prohibida o que la situación monopólica pueda estar prohibida. Correcto. Lo que sí establece claramente es la situación en la que esa posición dominante pasa a ser abusiva. ¿Quién controla? La comisión debería controlar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Porque estamos hablando... Que depende de la Secretaría de Comercio Interior, que depende hoy del Ministerio de Economía. Pregunto esto en todos los tiempos, pero bueno, digo que se debe controlar y se debe cumplir.
Pero dada en este ejemplo, Grupo Clarín, el poder económico que tiene y cómo concentra cada vez más poder en el ámbito de la comunicación por su expansión en los distintos servicios, pero también en canales televisivos, páginas digitales, diarios gráficos, telefonía, internet, televisión por cable, etcétera, etcétera. Es un grupo económico muy grande y concentrando cada vez más poder y más dominio dentro del mercado. Y si realmente tenemos organismos y funcionarios con capacidad de control para las distintas acciones que estos grupos económicos realizan, ¿no? Sí, varias cosas. Yo siempre le digo a los estudiantes que cursan economía política, sobre todo en la Facultad de Derecho, que el entendimiento de esta cuestión va a depender de la mirada política que se tenga sobre la competencia. Algunos van a pensar que la libre competencia, a nombre de la libre competencia y del libre comercio, es admisible cualquier cosa y que tenemos que pagar en la sociedad cualquier costo con tal de defender este gran valor que es el libre mercado y la libre competencia, aun cuando determinadas posiciones se conviertan en dominantes y abusivas. Y es una ideología libertaria esa. Esa es una ideología plenamente libertaria, porque hasta los liberales plantean límites. Nuestra misma Constitución, que es liberal, plantea límites. Algunos dirán que estaría equivocado, que nuestra Constitución es más conservadora en realidad, pero no, tiene una tradición liberal muy fuerte, y desde esta tradición liberal también le otorga una posición al Estado como gran garante y controlador del bienestar, tal como lo establece el mismo preámbulo de la Constitución. Entonces, del otro lado están aquellos que van a decir, bueno, la intervención del Estado es importante como para enmarcar esa competencia y controlar, para que justamente estos abusos no se produzcan, para que no se produzcan fallos de mercado justamente derivados de esas posiciones abusivas. Y finalmente, aquellos que ya están en el otro extremo de decir, todo tiene que ser del Estado. Vamos a ser pragmáticos y vamos a pensar en términos de nuestras normas y de lo que nuestras normas permiten. Bueno, claramente nuestras normas son liberales, en el sentido de que permite la competencia, pero ¿atendiendo a qué? Atendiendo a que la misma competencia puede generar fallos de mercado, es decir, situaciones de ineficiencia donde muchos no pueden satisfacer determinadas necesidades. Y aquí se abre una cuestión interesante, Liliana, como ejemplo. En el año 2008-2009 en la Argentina se empezó a discutir la ley de medios audiovisuales, ¿te acordarás? Y que terminó siendo lamentablemente derogada y muy bastardeada. ¿Por presión de quiénes? De muchos poderes, no solamente económicos y de medios de comunicación, sino también de poderes políticos y judiciales. La famosa triangulación que durante mucho tiempo se habló en la Argentina, el famoso lawfare, como una gran triangulación entre determinados poderes económicos vinculados sobre todo a medios de comunicación, poderes judiciales y poderes políticos vinculados tanto a los poderes económicos como a los poderes judiciales. Correcto, pero principalmente la ley de medios fue tumbada por presión de un grupo económico. Sin duda. Del que estamos hablando. Se trató de declararla inconstitucional primero y finalmente en el año 2016 o 2017, no recuerdo. El gobierno de Mauricio Macri. Exacto, terminó siendo derogada por el mismo Congreso de la Nación. Así es. Creo que hoy el gobierno nacional libertario, que defiende la libertad de competencia, estaría pidiendo a gritos una ley parecida a la ley de medios, porque la ley de medios comprendía... Democratizaba. Democratizaba la cuestión audiovisual y la información. Y obviamente la información, porque permitía inclusive a fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y un sinnúmero de organizaciones comunitarias diversificaba, democratizaba totalmente. Vos de esto sabrás mejor que yo esta cuestión, sobre esta cuestión. Y me encanta que haya puesto ese ejemplo.
porque a eso es lo que estaba tratando de apuntar con la concentración del mercado, del manejo del mercado, la concentración de poder de particularmente de este grupo económico. Claramente, muchas veces hablamos de la distribución del ingreso, la distribución del poder en la sociedad, y no nos damos cuenta la influencia tremenda que tiene la información en la distribución del poder, y posteriormente cómo se traduce esto en los beneficios económicos de determinados sectores. Es decir, como solemos escuchar muchas veces, la información es poder y el poder genera recursos. Entonces, yo traigo como ejemplo la ley de medios, pero así excelente como ejemplo. Traemos como ejemplo la ley de medios, que en este momento seguramente el gobierno debería estar prendiéndole una vela a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, son todos funcionarios públicos obviamente, y ver qué dictamina. Y poniendo una lupa. Y poniendo una lupa en lo que dictamina, atendiendo justamente a que el poder mediático y concentrado genera poder político. Y el poder político genera oposición política. Oposición o apoyo, o acompañamiento. Entonces, el gobierno actual se ve un poco entre la espada y la pared frente a una gran amenaza que implica que la banda ancha e internet o sospeche que haya un principio de monopolización del servicio, si es que existe y si es que podemos entender que abarcar el 60% o el 65% del mercado de este tipo de servicios es un monopolio. Por eso para quienes nos están viendo a través en vivo, a través del streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, en el título, ¿no?, del tema que estamos desarrollando, dice entre signos de pregunta, riesgo de monopolio en el mercado de la comunicación, Grupo Clarín adquiere Telefónica de Argentina. Bueno, eso... Por eso abro el interrogante, ¿no? Yo quiero leer el dictamen que seguramente se va a publicar en la página de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ojalá que se publique. Hay muchísimos dictámenes publicados, hay uno muy interesante, estuve repasando estos días, que no alcanzó a ser una posición monopólica porque Nextel comprendía el 3% de la posición de mercado, pero ya fue adquirido Nextel en el año 2017 por parte del Grupo Telecom, y en ese momento obviamente se dictaminaba con que no había posición dominante, no había posición monopólica porque era muy bajo el porcentaje, pero sin duda que los argumentos que ya en ese momento se establecían a partir de este tipo de dictamen en situaciones muy parecidas, son interesantes estudiarlos, son interesantes analizarlos. Lo cierto es que hoy se empieza a abrir un desafío para el poder en la República Argentina, en este caso instaurado en la Casa Rosada, en el gobierno nacional, teniendo en cuenta de que una posición cuasi monopólica, por ahí pueden estar escuchando, viendo televidentes tuyos o radioescuchas que no saben qué es un monopolio. Un monopolio es una situación en la que existe un solo oferente de un producto o de un servicio, y por lo tanto ese solo oferente, en general, cuando los monopolios no están controlados y cuando no se tratan de monopolios naturales, que esto generalmente se trata cuando hay monopolios naturales, tienden a fijar precio, hacer lo que quieran. Exacto. Hacer lo que quieren. Pero básicamente, ¿qué es lo que quieren? Ganar dinero, ganar plata, tener altas ganancias. Hago lo que quiero. A costa de... Fijo la tarifa. A costa de restringir el acceso a determinados servicios. Sobre todo cuando esos servicios son públicos, vamos a tener problemas en la sociedad. Por eso, ese es el riesgo. Claro. Ese es el riesgo precisamente, y ese era el valor que tenía la ley de comunicación de medios audiovisuales, que tenía un nombre largo, pero que en definitiva hablaba de la democratización precisamente, y que tuvo una gran resistencia. ¿Se pudieron haber cometido excesos? Puede que sí. Los manejos a lo mejor en algunos ámbitos no fueron los adecuados, puede ser, pero todo es perfectible. Pero por presión de grupos económicos, como no vamos a poner nombre y apellido, Grupo Clarín, esta ley, que fue siempre resistida, se tumbó.
primero por la justicia, fue una batalla judicial, y después por el poder político que lograron los votos necesarios en el ámbito del Congreso de la Nación. Por eso, Liliana... por eso siempre, otra vez, ¿no? El riesgo que hay, porque estamos hablando prácticamente del manejo de la información. Sí, pero mira vos esta cuestión. Yo te voy a sacar un poquito de esta cuestión en particular, pero no del todo, porque en realidad esto también obedece a una matriz que caracteriza a la ideología política imperante hoy en Argentina, a partir del gobierno nacional. No imperante porque no todo el mundo piensa igual que ellos, pero sí que gobierna la República Argentina, que es una idea libertaria, ni siquiera voy a decir que es liberal, libertaria. ¿Y qué tiene que ver esto? El libertarismo hace gala de una competencia sin límites, del libre mercado sin límites, de lo que algunos filósofos políticos llaman el maximín, o sea, la maximización de los beneficios con el mínimo costo. Inclusive eso puede implicar consecuencias sociales, pero lo que importa es el objetivo al cual que la sociedad persigue o los grupos empresarios puedan perseguir. Sin entrar en esa discusión de filosofía política, lo cierto y lo concreto es que hoy por hoy el gobierno nacional se empieza a ver entrampado de su mismo discurso, porque empieza a ver que hay un boomerang que le va a caer sobre sus espaldas o sobre la nuca del propio gobierno, porque es un gobierno que no cree en los fallos, es decir, sus integrantes, o por lo menos la cabeza, no cree en los fallos de mercado, es decir, en las ineficiencias que esa misma competencia puede generar, y que está ampliamente estudiado por grandes economistas y grandes premios Nobel en economía, como Amartya Sen, como John Stiglitz. Bueno, el presidente lamentablemente va a decir que son todos zurdos, pero no tienen nada de zurdos, y que justamente plantean que las ineficiencias en las instituciones y la generación de estos fallos en competencia lo que van a producir es justamente mayor desequilibrio, no solamente económico, sino también institucional. De ahí la importancia de estudiar economía política o de entender la economía política en su estrecha vinculación con el desarrollo de las instituciones. Y fíjate vos cómo en la misma matriz se enmarca esta idea loca de privatizar el Banco Nación, poniendo el 99,9%, porque eso dice eso dice el decreto que llama a privatizar, de las acciones en poder del Estado, pero no plantea con qué objetivos, no plantea con qué visión de comercialización de las acciones a futuro va a tener. Y hoy paralizado por una decisión judicial de un juez en la provincia de Federal, en la provincia de Buenos Aires, que frenó por un recurso de amparo interpuesto por una asociación de usuarios y consumidores en la provincia de Buenos Aires. Porque es el umbral, y eso conduce obviamente ese decreto de Milei de convertir el Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima, es el camino hacia la privatización. Entonces, hermoso tema. Termino con esto, Liliana. Pero ya nos tenemos que despedir. Lamentablemente estas cuestiones que se tiran al aire pueden caer no solamente como boomerang en la espalda de los funcionarios, sino lamentablemente también en la espalda del pueblo argentino. Totalmente, las consecuencias que tenemos que sufrir nosotros, ¿no? Como pueblo. Pero me deja picando ese tema para desarrollar en otro programa, Ataliba, ¿puede ser? Porque esto lo hizo haciendo uso de las facultades delegadas, que fue aprobado esto en las leyes bases. No, porque la privatización del Banco Nación no fue declarada como necesidad. Acordate que se listaron un conjunto de empresas a privatizar. El Banco Nación no estuvo incluido. Pero él está haciendo uso de esas facultades delegadas. Está bien, eso es discutible. Votados por quienes le dieron los votos necesarios y eso levantaron la mano y aprobaron, ¿no? La justicia tendrá que decidir. Bueno, licenciado Ataliba La Probita, gracias. Un gusto, Liliana. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Será chau, hasta mañana.